Pequeños cambios. Capítulo 38. Naruto escudriñó el informe por lo que pareció la quinta vez, arrojándolo de vuelta a la pila con un resoplido indigno. Estar en esta oficina durante tanto tiempo debe haber estado haciendo cosas extrañas en su cabeza. No importa cuántas veces mire a través de estos, simplemente no tienen sentido. Hiruzen asintió distraídamente, de manera similar arraigada en informes de campo. Estaba prestando cualquier ayuda que pudiera mientras la guerra potencial con Iwa se avecinaba en el horizonte. Ya se habían discutido innumerables planes como contramedidas para las acciones que Iwa podría tomar, incluidas algunas que aprovecharon la falta de patrullas fronterizas de Suna al norte de su desierto. Sin embargo, la imagen que pintaban estos informes, admito que esto es bastante inusual. Ciertamente no es la forma habitual de Onoki de manejar las cosas, acordó, con el ceño fruncido mientras sus ojos escaneaban otro documento. Escritura diferente, mismo mensaje. ¿Crees que ha habido un cambio en el liderazgo, tal vez en respuesta a mí? Preguntó Naruto, alejándose del escritorio para caminar hacia la mesa del mapa. Ahora había algunos iconos en su superficie que mostraban algunos de los puestos avanzados más grandes, actualizados en tiempo real al sellar los pergaminos que dio a ciertos miembros de varios equipos. Bastante ingenioso si era honesto consigo mismo. Parpadearían en rojo si el shinobi empujara a Chakra a través de ellos de cierta manera, alertando la necesidad de refuerzos. Esperaba trabajar en ellos para que los sellos pudieran transmitir diferentes tipos de mensajes para escenarios más específicos. Onoki es demasiado terco para eso, y nuestros espías en el pueblo no nos han alertado de nada tan importante como eso, reflexionó Hiruzen. No, creo que Tsuchikage hará todo lo posible para llevar ese sombrero a su tumba. Naruto gruñó, arrojando una carpeta de vuelta a su pila. Entonces no puedo entenderlo. Lo que los tenía tan confundidos eran informes extraños de ciertos escuadrones de Iwa Shinobi que regresaban a su aldea. Esto por sí solo no habría sido tan inusual, solo una señal de que el Tsuchikage había decidido no tomar medidas agresivas. El problema era que ya había habido algunas escaramuzas, y normalmente cuando Onoki se comprometía a una acción, nunca se cuestionaba, al menos en la extensa historia de Hiruzen con el hombre. Luego estaba la forma de la retirada. Por lo general, una orden de este tipo sería una acción unificada en todos los escuadrones comprometidos, retrocediendo aproximadamente al mismo tiempo. Lo que estaban viendo en cambio eran escuadrones individuales que retrocedían por turnos, como si un mensajero fuera enviado en un viaje de ida y vuelta. Un sistema ridículamente ineficiente cuando algunos equipos participaban activamente mientras otros se retiraban. Era casi como si los líderes de cada escuadrón hubieran decidido abandonar su deber. Sin embargo, esto no fue una derrota desorganizada. Hubo un patrón en el orden en que los escuadrones se retiraron, ni Naruto de Hiruzen pudo entenderlo. Me temo que no podremos entender nuestro giro en la suerte, pero eso no significa que no debamos aprovecharlo, muchacho. En eso los dos estuvieron definitivamente de acuerdo. En el momento en que tuvieron informes de que Iwa Shinobi regresaba a sus fronteras, Naruto ya tenía órdenes sobre la marcha de redistribuir sus propios escuadrones. Era hora de la acción decisiva que él y el viejo Hokage habían planeado durante semanas. Tomaría algún tiempo poner todo en posición, pero cuando lo estuvieran, Konoha finalmente estaría en condiciones de poner fin a esta guerra. Taki ya estaba paralizado por la pérdida de su Jinchuriki y mientras Konoha mantuviera una fuerte frontera entre los dos países, se retirarían a sus tendencias aislacionistas, fácilmente llevados a la mesa de negociaciones. Kusa, por otro lado, planteó un problema un poco más dada la situación aún tenue con Iwa. No pudieron lanzar una ofensiva devastadora en la aldea menor. Eso sería como dejar una alfombra de bienvenida para que Iwa tome la iniciativa nuevamente. En cambio, planearon destruir todas menos una de las principales rutas de transporte entre los dos países. La pequeña nación estaba llena de valles y densa jungla, por lo que dependían bastante de los puentes y caminos ya despejados. La mayoría de ellos serían destruidos en las próximas horas, dejándolos con una sola ruta estrechamente controlada dentro y fuera del país. La idea era distraer a sus oponentes con la reconstrucción de las rutas el tiempo suficiente para que Konoha lanzara un ataque aplastante contra Otogakure. Había poca piedad en esa ofensiva. Órdenes de capturar si es posible, pero no hay apéndices que se salgan de su camino si fuera demasiado arriesgado. Orochimaru se arrepentiría de avivar las llamas de este levantamiento. Incluso Hiruzen parecía decididamente indiferente, ya que recomendó ciertas posiciones de escuadrón que garantizarían un cordón completo de la aldea.
Sin embargo, los dos hombres no podían tomar todo el crédito. La operación solo fue posible gracias a la información que Tayuya había ofrecido voluntariamente. Ese no era el voluntario gracioso que Ibiki podría haber usado tampoco. El Spitfire pelirrojo había sorprendido al departamento de TI unos días después de la visita de Naruto, en silencio y sin lucha, ofreciendo todo lo que sabía sobre Oto, Orochimaru y el shinobi bajo su mando a cambio de intercambiar bandos y protección contra posibles represalias. Naruto no estaba seguro de si esto era por lo que había dicho, o si ella simplemente no creía en Orochimaru como muchos de sus subordinados con lavado de cerebro parecían. Por lo que sabía, ella tenía cierta venganza contra el hombre y esta era una forma final de venganza. Ella no era exactamente del tipo que se mostraba poética sobre sus muchos problemas, o incluso realmente hablaba de sí misma. Hubo algunas preocupaciones con respecto a la validez de la información, pero algunas partes de exploración Anbu habían confirmado la ubicación de varias bases y puestos de avanzada sin alertar al shinobi de Oto. Del mismo modo, el problema de la marca de maldición de la niña y el hecho de que ella parecía bastante apegada a su poder, como era de esperar teniendo en cuenta su naturaleza adictiva y la cantidad de tiempo que lo había estado usando, habían sido mencionados. Afortunadamente, Naruto no había estado inactivo desde que había quitado el de Anko. Ese procedimiento hace 4 años había sido esclarecedor en cuanto al funcionamiento interno del sello feo, y cuando llegó el momento de retirar el Tayuya, ni siquiera necesitaba a Ana a mano. No era del todo lo mismo, por supuesto. Finalmente aprendió para qué era el aspecto médico del sello. Un tipo de enzima que alteró la fisiología del cuerpo y permitió la absorción pasiva, si no ligeramente corrompida, de chakra natural del medio ambiente. Desafortunadamente, poco podía hacer al respecto, y Tayuya estaba actualmente en el hospital siendo tratada por los efectos de la enzima en su sistema. Pasaría un tiempo antes de que volviera a estar en condiciones de lucha. Fue como ser tratado por abstinencia severa de drogas. Caminó de un lado a otro a lo largo del borde de la mesa del mapa, escudriñando las posiciones de sus fuerzas, ansioso de no poder estar allí con ellos. Hiruzen parecía anticipar sus pensamientos, dando un largo trago de su pipa mientras le daba al joven Kage, todo se hizo oficial en este punto, una mirada de complicidad. Deberías acostumbrarte a ese sentimiento. Como líder, tendrás que aprender la cruda lección de que no siempre puedes liderar cada carga. Miró el paisaje de las naciones elementales, preparadas para la guerra, con un suspiro. Aunque había esperado en circunstancias más indulgentes. No, lo entiendo bien, pero, el pelirrojo luchó con sus palabras por un momento. ¿No confías en tu shinobi para hacer bien el trabajo? Hiruzen ofreció con un toque de diversión, deliberadamente provocando el comentario. Naruto le lanzó una rápida mirada. Sabes que no es así. Volvió a su ritmo. Sabía que era un mal hábito, pero moverse le ayudó a enfocar sus pensamientos. Es solo que, si las cosas salen mal, tengo que preguntarme si no fue porque podría haberlo hecho mejor. Confía en Naruto. Debes confiar en que has elegido bien a tu gente. Confía en que todos harán su trabajo cuando llegue el momento. Confía en la voluntad de fuego. ¿Realmente quieres decir eso, no? Preguntó Naruto, medio perplejo ante la idea. Creía que las palabras floridas estaban muy bien en la academia, para inspirar a los estudiantes. Impulso moral realmente. Pero en un teatro de guerra como este, tenía que confiar en las habilidades individuales, estrategias cuidadosas y capacidades probadas, no conceptos nebulosos como la voluntad de fuego. Cada palabra, desde el primer día que Tobirama Sensei lo compartió conmigo. Dio una larga bocanada de pipa y miró pensativamente por la ventana. ¿Cuál es la voluntad de fuego para ti, Naruto? El pelirrojo estaba un poco desprevenido por la pregunta, tomándose un momento para agitar su mano cojeando. Ya sabes, la unidad de la aldea, toda la hermandad de shinobi que se unen bajo una causa común. Hiruzen sonrió suavemente. Un buen pensamiento, y ciertamente, una parte de él. Se levantó para caminar hacia la ventana. Veo la voluntad de fuego en cada comerciante que vende sus productos, en cada niño que juega a ser niña, en cada shinobi que habla con los ciudadanos normales. Es un entendimiento, uno de responsabilidad y gratitud. Cuando un comerciante vende sus bienes, el impuesto él genera va a armar y entrenar al ninja que finalmente le permite vender por otro día. Los shinobi protegen a los civiles, y los civiles le dan un propósito al shinobi. Entonces, es reciprocidad. Naruto nunca había escuchado al Hokage hablar tan directamente sobre algo como esto antes. Disfrutaba escondiéndose detrás de sus medias verdades y palabras enigmáticas.
En su forma más fundamental, es la naturaleza humana. El Hokage mayor explicó. La voluntad de fuego no es un concepto especial exclusivo de Konoha, pero aquí, es nuestra base. Las otras aldeas shinobi valoran a sus militares por encima de todo. La ciudadanía son simplemente formas de alimentar y armar a sus ninjas. Aquí, aunque el entendimiento implícito es que los shinobi sirven al cliente, nunca al revés. Sonrió levemente cuando se volvió, enmarcado en parte por la luz que entraba por la ventana. Hay una razón por la que Konoha es la aldea más popular, por la que recibimos la mayor cantidad de clientes extranjeros. Naruto realmente tuvo que procesar eso por un minuto. Supuso que implícitamente sabía todo esto antes, vagamente en el fondo de su mente. Pero escucharlo en voz alta, has armado la decencia humana. El arma más peligrosa de Konoha no era su fuerza militar, eran los civiles. La sangre del corazón del pueblo que le permitió prosperar. Otras aldeas desangraron el área circundante para mantenerse, subsidiadas por su daimyo. En Konoha, aunque era una comunidad, casi independiente de la propia capital. De hecho, si no hubiera lanzado al país a una horrible guerra civil, Konoha podría haber cortado los lazos con los daimyo hace mucho tiempo. Habría pensado que esto era una planificación estratégica trascendente por parte del Shodaime, si tampoco supiera un poco sobre el hombre de las historias de Hiruzen. Tal como fue, todo esto fue probablemente un feliz accidente resultante de un hombre idealista con el monstruoso poder requerido para poner en práctica esos ideales. Su hermano, por otro lado, si alguien hubiera podido perfeccionar ese concepto en una forma tan elegante y armada, era Tobirama Senju. Nosotros, Hokage, tampoco estamos exentos de esa voluntad. El vínculo de confianza tiene que funcionar en ambos sentidos. Confían en nosotros para llevarlos a la prosperidad y la victoria, y a su vez confiamos en ellos para lograrlo. Básicamente, me estás diciendo que deje de preocuparme tanto, resumió Naruto con una sonrisa débil. Sintió como si le hubieran dejado caer una casa. Oh, no, de ninguna manera preocúpate. Hashirama-sama era un maravilloso inquietante, casi se paseaba por el suelo de esta oficina cada vez que enviaba personas a misiones difíciles. Te pido que confíes en ti mismo. Que has tomado las decisiones correctas. Difícil de hacer cuando no se conoce el resultado. Hiruzen solo le dio esa sonrisa de complicidad nuevamente. Bastante. Bajó la mirada hacia el mapa. Aunque en este caso entiendo si la sensación es un poco más personal. Naruto trató de ocultarlo, pero Hiruzen captó fácilmente el parpadeo de sus ojos que se movían hacia un pequeño icono en el mapa, un poco al oeste de Otogakure. Era el sitio de una de las instalaciones de investigación más valiosas de Orochimaru, aparentemente albergaba a muchos de sus prisioneros de línea de sangre cautivos que utilizó en su experimentación. Cuando se le preguntó a Tayuya qué base era más probable que Orochimaru reforzara personalmente si se veía amenazada, había señalado esta instalación sin siquiera pensarlo. Había algunos temas insustituibles alojados allí que el hombre estaría realmente dolido de perder. Lo que lo convirtió en el objetivo ideal de una finta, diseñado para sacar a Orochimaru de Otogakure durante la operación. Kami sabía que si al hombre se le permitía enfrentar el ataque él mismo, tenía muchas probabilidades de fallar. Konoha simplemente no tenía muchos shinobi de su calibre. Kakashi se acercó, pero el Sannin mayor aún podría vencerlo. Gai podría tener una oportunidad por un tiempo, pero había mucho más en Orochimaru que su destreza en taijutsu. Tal vez había 4 ninjas que podrían derribar al hombre. Jiraiya estaba fuera, en algún lugar, tan poco confiable como siempre. Tsunade no era un factor en lo que respectaba a Hiruzen, aunque Naruto personalmente lo describió como un niño petulante. Hiruzen ya tenía la mentalidad de que ya no podía seguir el ritmo de su estudiante rebelde. Y Naruto estaba atrapado aquí, coordinando. Actualmente era la única persona capaz de operar los diversos mecanismos de sellado que señalaron cuando Orochimaru había abandonado la aldea. Eso era lo que tenía a Naruto tan ansioso. Sentía que debería estar allí para tratar con el viejo maestro de su prometida. El lado más lógico de su mente le aseguró que si solo llevaba a Orochimaru a una feliz persecución durante 1 o 2 horas, Kakashi era más que capaz. Eso fue lo que se vio obligado a hacer, recordarse una y otra vez que todos estaban donde estaban porque tenían que estar. Había papeles necesarios para terminar esta guerra aquí mismo y el suyo estaba en esta habitación, donde tenía la visión más amplia de la situación. Es doloroso, lo sé, consoló Hiruzen suavemente, pero habrá oportunidades para flexionar las piernas en el futuro, de eso puedes estar seguro. El hecho de que Orochimaru definitivamente sobreviviría a todo esto no se dijo.
Todavía había monstruos en el mundo que debían sofocarse, ya fuera él, el Akatsuki o algo más. Ahora tenía que ser un bisturí, un instrumento de precisión, una carta de triunfo. No podía ser arrojado a todas las situaciones. Eso sentaría un mal precedente. Había una razón por la que Kage solo apareció para pelear cuando las cosas se pusieron mal. Llamaron a la puerta y Ami entró sin esperar una respuesta. Naruto contuvo una sonrisa al verlo. Casi había olvidado que le había dado a su genin una política de puertas abiertas cuando habían compartido un equipo. Suponía que técnicamente nunca lo había revocado, aunque podía decir que Ami estaba siendo descarada al abusar de ella. Sensei, dijiste que nos estarías entrenando hoy. Ella sabía que, una vez más técnicamente, Naruto ya no era su sensei. Sin embargo, había algo de precedente para que Hokage mantuviera a sus viejos equipos juntos por un tiempo más de lo normal. Tobirama mantuvo el suyo durante una guerra, hasta su sacrificio final. Los Sannin nunca habían dejado de ser estudiantes de Hiruzen, a pesar de su dispersión. Y Kakashi todavía solo pensaba en un hombre como su maestro. No recuerdo haber dicho nada por el estilo. Y se supone que debes estar de permiso. Naruto respondió, algo contento por la interrupción. Sus pensamientos iban en una dirección sombría. Ami siempre lograba aligerar su estado de ánimo. Sí, lo hiciste. Ella respondió sin dudar, ignorando la acusación. Te pregunté si nos entrenarías ayer y dijiste. Se llevó una mano a la garganta por un momento. Un truco que sabía que provenía de Anko cuando la mujer quería hacer una personificación particularmente espeluznante. El pelirrojo parpadeó. Ese era un lugar bonito en la impresión de la respuesta sin compromiso que daría cuando estaba distraído. Bueno, estoy un poco ocupado en este momento. Oh, por favor. Por supuesto, dijo Hiruzen con una sonrisa traicionera. Nada debería estar sucediendo aquí por unas horas más todavía. Disfrute de un tiempo con sus estudiantes. Naruto se volvió pero se encontró acorralado por ambos lados, especialmente ahora que Ami lo estaba radiando. No pudo luchar contra esa sonrisa. Sus hombros cayeron teatralmente pero aún llevaba una pequeña sonrisa. Bueno, ¿cómo se supone que discuta con eso? Nos vemos en el campo de entrenamiento, dijo Ami, segura en su victoria. Era una vieja broma para el equipo 7. Los tres estudiantes siempre lo dirían, sabiendo que Naruto probablemente los derrotaría allí independientemente. El pelirrojo estaba a punto de seguirlo cuando Hiruzen lo agarró por el hombro. Naruto, ten cuidado. El adolescente solo lo miró confundido. Sé que pasaste por un susto con la joven Ami. Pero no te permitas ser sobreprotector. Son tus estudiantes, pero también son shinobi de la aldea. Soltó a Naruto con esas crípticas palabras, regresando a la mesa para ajustar algunas de las posiciones de la unidad. Naruto trató de sacarlo de su mente mientras se dirigía al campo de entrenamiento, pero algo sobre las palabras se quedó. No estaba mimando a sus alumnos, ¿verdad? Comprendió que llegaría un momento en que ya no lo necesitarían, cuando serían lo suficientemente fuertes sin él. Es solo que aún no ha llegado el momento. Hasta entonces, haría todo lo posible para asegurarse de que sobrevivieran tanto tiempo. Él asintió para sí mismo cuando apareció en el viejo campo de entrenamiento, distraído lo suficiente como para que apenas se echó hacia atrás cuando un pie sandalizado cortó el aire frente a él. Obviamente, Sasuke esperaba la esquiva ya que el talentoso Uchiha ya estaba usando el impulso para retorcerse, lanzando una lluvia de kunai. Naruto no tuvo ninguna dificultad real para esquivarlos. Ningún ninja que valga la pena lo hizo cuando estaba fresco y descansado. Pero aparentemente, un solo paso atrás era todo lo que Ami necesitaba cuando la niña se lanzó repentinamente desde la sombra de un árbol cercano, convirtiendo el paso en un tropiezo con un hábil movimiento desde la parte posterior de su espada. No había manera de que lo hubiera golpeado hasta el campo de entrenamiento, por lo que el Ami en la oficina del Hokage había sido un clon. ¿Cuándo se fue Anko y le enseñó eso? Aunque eso significaba que sus lindos y pequeños estudiantes habían estado planeando esta emboscada desde el principio. Admirable. Eso significaba en cualquier momento, sí, sintió que los bordes de su visión fluctuaban levemente y la próxima vez que Sasuke entró para un combate cuerpo a cuerpo de Taijutsu, se aseguró de esquivar un poco más de lo necesario, incapaz de confiar en su percepción de profundidad. Si el Uchiha estaba irritado, el Genjutsu no lo estaba ayudando, no lo demostró, sino que dio la vuelta hacia atrás mientras se apresuraba a través de una cuerda desgastada de sellos de mano.
La verdadera razón para meterse con su visión se hizo evidente cuando Ami apareció repentinamente en su periferia ahora limitada, ya apuntando su espada en una barra cortada por el viento que mejoraría la bola de fuego a niveles realmente peligrosos. Bueno, peligroso para la mayoría de los oponentes. Era una versión más suave del combo que habían usado en sus exámenes de Chunin. Pero bien coordinado o no, Naruto era el sensei por una razón. Con casi lánguida facilidad, el pelirrojo pateó a uno de los kunai desechados que Sasuke había lanzado antes. Otra patada lo hizo volar por el aire para impactar el borde de la espada de Ami. Apenas fue un golpe, pero fue suficiente para desviar el objetivo de la niña lo suficiente como para que la brisna de viento se extendiera por la bola de fuego. En cambio, se cortó a través de la base del árbol que Naruto asumió que Sakura estaba escondiendo cuando casi casualmente esquivó la rugiente bola de fuego. En la breve pausa cuando Sakura saltó del árbol que se derrumbaba, rompió el genjutsu, pulsando su chakra 2 veces para asegurarse. Sakura podría ser complicada. Efectivamente, Sasuke y Ami de repente cambiaron de posición. Eso probablemente pretendía pillarlo desprevenido con algún tipo de maniobra planeada más tarde. Se sorprendió un poco cuando un par de manos enguantadas le agarraron repentinamente los tobillos e intentaron tirarlo directamente al suelo. Lo llevaron a sus espinillas antes de que pulsara su chakra, interrumpiendo la técnica de la tierra. Pero, como con todos sus planes hasta ahora, habían entrado con la expectativa de fracasar. Ami se precipitó de repente hacia adelante, con la espada en equilibrio, pero en el último minuto notó una ligera discrepancia con su postura y pulsó su chakra. En lugar de una cuchilla apuntando a su garganta, encontró 2 pies envueltos en llamas que se deslizaban hacia él como una jabalina. Sasuke se estaba volviendo creativo con su manipulación elemental, y Sakura aún más paranoica si estaba comenzando a triplicar sus ilusiones. Decidiendo revertir la situación, Naruto repentinamente se hundió en el suelo, esperando atrapar al Pinquete con la guardia baja. Aparentemente, también habían planeado eso, ya que de repente se encontró mirando una etiqueta explosiva ya encendida. Anko realmente iba a tener que dejar de contarle a Ami todos estos secretos internos. Estaba arruinando la mística de su maestro. Se deslizó fuera del suelo justo cuando detonó, extendiendo polvo y grupos aleatorios de tierra en el aire. Nada demasiado dañino entonces, lo que significaba, Ami de un lado, la espada ya al nivel de su cuello, Sasuke del otro, las manos envueltas en llamas. Se giró para enfrentar la amenaza más apremiante de una espada solo para darse cuenta demasiado tarde de que en algún momento Sakura había cambiado todas las direcciones sobre él. Estaba a punto de dirigirse al kunai que había arrojado subrepticiamente entre los demás al comienzo de esta pequeña emboscada solo para sentir que su conexión con él se había cortado. Justo por el rabillo del ojo pudo ver a Sakura sonriendo mientras sostenía el kunai, desgarrado por la mitad. Esa chica se estaba poniendo aterradora. Sin embargo, no era lo suficientemente aterrador como para haber notado el que había dejado bajo tierra, que se había dispersado rápidamente por su explosión. La espada de Ami cortó nada más que aire mientras Sasuke movía sus manos para quitar las llamas, un ceño vagamente irritado tirando de sus labios. Naruto levantó sus manos magnánimamente mientras reaparecía a unos metros de distancia. Vamos, no podría permitirles que ganen tan fácilmente. Sería un maestro terrible si dio un paso adelante solo para que el suelo debajo de él explotara gloriosamente. Desde el exterior de la columna de llamas cercana, las etiquetas de 20 y tantos escondidas justo debajo del suelo habían creado, Ami observó con un poco de preocupación. ¿No crees que fue demasiado, verdad? Sasuke simplemente gruñó cuando Sakura se posó junto a ellos, el Pinquete parecía igualmente preocupado. Había sido su trabajo colocar las pilas de etiquetas donde creía que probablemente aparecería su sensei, por lo que estaría en su cabeza si se lastimaba. Su preocupación fue reemplazada por irritación cuando el polvo se asentó, revelando una nube de humo muy familiar que se dispersaba lentamente. Solo un clon, murmuró Sasuke, chasqueando la lengua mientras su Sharingan rastrillaba el campo de entrenamiento en busca de cualquier signo de su maestro. Sin embargo, no había necesidad, ya que apareció un momento después, completamente ileso, sentado en una sólida rama de un árbol. Bueno, ahora estoy empezando a pensar que los he entrenado demasiado bien. Eso fue malo y astuto incluso para los estándares de Anko. Ami tuvo la decencia de anular su puño de victoria. Sin embargo, solo logró obtener tu clon. Sasuke gruñó, su irritación menguando por los elogios. Más de lo que la mayoría puede decir, respondió Naruto, dándoles a los tres una buena mirada.
Realmente habían recorrido un largo camino en tan poco tiempo y tuvo que aplastar un profundo orgullo antes de reunirlos a todos en un abrazo grupal masivo que habría sido monstruosamente poco profesional. Tal vez valga la pena considerar si alguna vez los quiso mortificar adecuadamente. Algo en qué pensar. Su trabajo en equipo es excelente, incluso después de tanto tiempo separados. Le dio una mirada de reojo a Sakura. Tus genjutsu son excelentes, pero podrías haber dejado la desorientación un poco más tarde si hubieras querido que la maniobra de Sasuke me tomara por sorpresa. Se giró hacia Uchiha. El truco con el fuego es ordenado, pero cuando tratas de ser sigiloso revela tu posición. Podía sentir el calor incluso a través del genjutsu. Finalmente, se volvió hacia Ami. Eres demasiado cauteloso para participar, algunos de esos tiros de apertura diseñados para hacerme tropezar podrían haber sido empujados un poco más lejos. Un asalto combinado tuyo y de Sasuke podría haberme acosado seriamente. Su expresión se relajó cuando una sonrisa brillante extendió sus mejillas arrugadas. Ahora, creo que me llamaron aquí para un entrenamiento. Sus 3 estudiantes se alegraron ante la perspectiva y el pelirrojo sintió que algo cálido se extendió por su pecho. Naruto acarició suavemente el cabello de Aya, el niño de 7 años se había quedado dormido después de casi una hora de Naruto Nichan haciendo nada más que leer viejos y aburridos trozos de papel. Pero Naruto sintió que se le podía dar esta pequeña indulgencia. Un momento aburrido después de toda esta ansiedad y caos fue una bendición. La guerra había terminado, o tan buena como. La operación fue un éxito, principalmente. Kakashi le había dado una buena vuelta a la serpiente, pero Orochimaru era un hombre inteligente y rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo jugado. Afortunadamente, Kakashi fue lo suficientemente bueno en su trabajo que Orochimaru solo regresó a un Otogakure lo suficientemente acosado y cobarde. El ataque había sido rápido y despiadado, con escuadrones conocidos fuera de los muros, que habían sido seguidos discretamente durante los últimos días, derribados casi simultáneamente, muchos ahora encontraban un hogar en las celdas debajo de la sede de Anbu. El ataque a la aldea fue menos una invasión, o un asedio absoluto, ya que fue un ataque quirúrgico. Como una sola, varias instalaciones clave en la aldea habían sido demolidas por sellos cuidadosamente escritos diseñados específicamente para cada situación, un lujo que solo unos pocos como Naruto podría traer a la mesa. Cuando el polvo se asentó, una buena parte de la aldea estaba en ruinas, los shinobi de Konoha ya se estaban retirando y Orochimaru solo recibió su polvo para mirarlo cuando salía. Hubo bajas durante el retiro, especialmente cuando los Sannin llegaron a la escena, pero algunos de los más valientes Jounin lo detuvieron el tiempo suficiente para sacar a la mayoría de los operativos de allí. Aparentemente, había una nueva historia para que la bestia verde de Konoha se jactara en el Dangoya. Sin embargo, lo importante era que se había enviado un mensaje a las otras aldeas menores. No cabres a Konoha. Como se sospechaba, Takigakure se había retirado sobre sí mismos, encogiéndose bajo su árbol hasta que Konoha inevitablemente envió a los diplomáticos. Yakuza fue más engañoso, pero entendieron que cualquier acción adicional se encontraría con represalias viciosas y probablemente verían a su país convertido en un escenario para una invasión de Iwa. Cualquiera que haya leído la historia sangrienta de Ame, claramente no quería repetir la oscura historia de su vecino. Además de negociar los términos de las concesiones de la aldea en la rendición, que estaba dejando a Hiruzen ya que, por ahora, el hombre era mejor en toda esa política, la parte de Naruto en todo esto se hizo. En la guerra que fue, porque ahora vino la limpieza. Konoha podría haber ganado, pero no sin bajas. Tal como estaban las cosas, el hospital estaba actualmente sobrecargado de pacientes lesionados, algunos de los cuales podrían nunca volver a ser shinobi. Sabía tanto de los informes que recibió de Yakushi-sensei, el actual médico jefe, como de las cuentas de primera mano de Sakura. El equipo 7 ahora se reunía regularmente cada 2 días durante unas horas para entrenar, hablar y ponerse al día. Ami fue castigada oficialmente de las misiones mientras se recuperaba, con el viaje ocasional al clan Yamanaka para tratar de ayudar a su confusión durante todo el episodio. Sasuke, bastante cortésmente, no estaba tomando misiones hasta que ella lo hizo, lanzándose a algún tipo de entrenamiento secreto. Probablemente una nueva técnica si Naruto conocía a los Uchiha. Sakura estaba ocupada ahora, pero incluso el Pinquete hizo tiempo para su equipo entre turnos.
Aún así, Naruto sabía que todos estaban cada vez más agitados, confinados como estaban. Ami era de los que disfrutaban de la actividad, Sasuke no era del tipo que se contenía por mucho tiempo y, aunque Sakura no lo dijo en voz alta, sabía que ella disfrutaba mucho el trabajo de campo, de ser una Medina en lugar de estar atrapada en un hospital todo el día. Afortunadamente, ahora que este desastre se estaba acabando, Naruto estaba seguro de que tenía algo que hacer para todos. El asalto a Otogakure había esbozado una grave debilidad cuando se trataba de shinobi de alto nivel. Actualmente Konoha solo tenía unos pocos contadores, uno un anciano y otro él mismo. Jiraiya, mientras escapaba por las naciones, al menos estaba haciendo un trabajo semiútil con su red de espías. Más de unas pocas misiones Anbu solo tuvieron éxito gracias a su información. El último de los Sannin, por otro lado, ese era un asunto completamente diferente. Naruto miró a través de la miríada de informes heridos, shinobi que había perdido extremidades o había muerto porque la atención médica era demasiado lenta, o simplemente no era lo suficientemente buena, y decidió que el mejor médico de Konoha había recibido el tiempo suficiente para deprimirse, tratando de beber y jugar su camino hacia el olvido. No estaría preguntando.